Más de 50,000 personas gritaban su nombre al mismo tiempo. Las luces del estadio apenas permitían distinguir el rostro del hombre que caminaba hacia el centro del escenario. Cuando apareció, el estruendo fue ensordecedor. Era Luis Miguel, el artista latino más exitoso de su generación. Había vendido millones de discos, llenado los escenarios más importantes del mundo, acumulado una fortuna que parecía imposible de gastar. Para millones de personas representaba el triunfo absoluto, pero había un detalle que casi nadie veía. Cuando terminaban los conciertos, Luis Miguel volvía a quedarse solo. Con el paso de los años, comenzaron a repetirse historias similares, relaciones personales que terminaban de manera abrupta, personas de absoluta confianza que desaparecían de su vida, largos periodos de aislamiento, una desconfianza casi permanente hacia quienes lo rodeaban y una necesidad de mantener el control de prácticamente todo lo que ocurría a su alrededor. Cada episodio parecía independiente, una decisión aquí, otra allá, un conflicto más. Sin embargo, algunos periodistas, biógrafos y personas que convivieron con él comenzaron a hacerse una pregunta mucho más incómoda. ¿Y si ninguna de esas historias estaba realmente desconectada? ¿Y si muchas de ellas comenzaban mucho antes de la fama, mucho antes de los estadios, mucho antes de convertirse en el Sol de México? Porque existe una idea que se ha repetido durante décadas, que Luis Miguel logró escapar de su padre, que un día simplemente rompió esa relación y todo terminó. Pero, ¿realmente terminó? Esa es, precisamente, la investigación que vamos a seguir durante este documental. No para convertir a Luis Rey en la explicación de absolutamente todo, tampoco para quitarle responsabilidad a Luis Miguel sobre las decisiones que tomó como adulto. Sería una conclusión demasiado simple, y la realidad casi nunca funciona así. Lo que haremos será reconstruir, utilizando únicamente hechos documentados, entrevistas, biografías, declaraciones públicas e investigaciones periodísticas, cómo funcionó una de las relaciones familiares más complejas de la historia del espectáculo latinoamericano, cómo comenzó, cómo se fortaleció, qué mecanismos de control fueron descritos por distintas personas cercanas, en qué momento empezó a romperse y, sobre todo, si algunas consecuencias pudieron sobrevivir incluso después de que Luis Rey dejara de formar parte de su vida. Durante años circularon todo tipo de rumores. Algunos terminaron siendo confirmados, otros nunca pudieron demostrarse. También existen versiones contradictorias sobre varios de los episodios más importantes de esta historia. Por eso, es importante establecer una regla desde el principio. Cada vez que exista evidencia documental sólida, la seguiremos. Cuando haya distintas versiones, las diferenciaremos claramente. Y cuando algo no pueda comprobarse, lo diremos, porque esta historia ya es suficientemente impactante sin necesidad de inventar nada. Hay una imagen que resume mejor que ninguna otra lo que estaba ocurriendo. Miles de personas veían a un niño convertirse en estrella internacional. Sonreía, cantaba, concedía entrevistas. Parecía vivir el sueño que cualquier artista habría deseado. Pero detrás de las cámaras, las decisiones importantes casi nunca las tomaba él. Había una persona que decidía qué debía cantar, con quién debía hablar, cuándo debía trabajar, qué imagen debía proyectar, cómo debía responder y hasta qué emociones podía mostrar en público. Esa persona era su padre, Luis Gallego Sánchez, conocido artísticamente como Luis Rey. Durante mucho tiempo fue presentado simplemente como el hombre que descubrió el talento de su hijo, el padre exigente, el representante, el impulsor de una carrera extraordinaria. Sin embargo, conforme pasaron los años,
empezaron a conocerse testimonios que describían una realidad mucho más compleja. No todos coinciden en cada detalle, pero sí revelan un patrón que aparece una y otra vez. Control, dependencia, miedo y una enorme dificultad para distinguir dónde terminaban los intereses del padre y dónde comenzaban los del hijo. La gran paradoja es que, probablemente sin Luis Rey nunca habría existido el fenómeno internacional llamado Luis Miguel. Pero esa misma persona que ayudó a construir al artista también pudo haber contribuido a moldear heridas que ningún éxito era capaz de borrar. Y todo comenzó mucho antes de los discos de platino, mucho antes de los escenarios repletos, mucho antes de que el mundo aprendiera a llamarlo el Sol. Porque, antes de convertirse en una estrella, Luis Miguel era simplemente un niño, y hubo una decisión que cambió para siempre la vida de ese niño. Una decisión que no tomó él. Luis Miguel nació el 19 de abril de 1970 en San Juan, Puerto Rico. Su padre era el cantante español Luis Gallego Sánchez, conocido como Luis Rey. Su madre era la actriz italiana Marcela Basteri. Desde fuera, parecían una familia ligada al espectáculo, pero detrás de esa imagen había una diferencia fundamental. Luis Rey llevaba años intentando construir una carrera artística que nunca alcanzó el éxito que esperaba. Había grabado discos, compuesto canciones, buscado oportunidades en España y otros países. Sin embargo, el reconocimiento nunca llegó en la magnitud que deseaba. Ese contexto aparece descrito en distintas biografías sobre Luis Miguel, entre ellas Luis Mi Rey, del periodista Javier León Herrera, así como en múltiples entrevistas concedidas por personas que conocieron al entorno familiar durante aquellos años. No todos coinciden en cada episodio, pero sí en una idea central. Luis Rey seguía convencido de que el éxito todavía era posible, solo que quizá no a través de él. Diversos testimonios sostienen que muy temprano comenzó a notar las condiciones vocales de su hijo. No existe un documento que permita señalar un único instante en el que tomó la decisión de convertirlo en cantante, pero sí existe abundante evidencia de que, desde una edad extraordinariamente temprana, Luis Miguel empezó a recibir una preparación enfocada casi exclusivamente hacia ese objetivo. Clases, ensayos, grabaciones, presentaciones, todo giraba alrededor de una sola dirección: convertir al niño en una estrella. Aquí conviene detenerse un momento. Muchos padres impulsan el talento artístico de sus hijos. Eso, por sí solo, no constituye un problema. La pregunta importante es otra: ¿dónde termina el apoyo? ¿Y dónde comienza el control? Porque, según diferentes personas que convivieron con la familia, la disciplina impuesta por Luis Rey iba mucho más allá de una educación artística exigente. Ex colaboradores, músicos y personas cercanas han descrito un ambiente donde predominaban las jornadas de trabajo intensas, la supervisión constante y una autoridad prácticamente absoluta ejercida por el padre. La intensidad y naturaleza exacta de ese trato varían según el testimonio consultado, pero el patrón general aparece repetidamente en distintas fuentes. Mientras otros niños iban a la escuela o jugaban con amigos, Luis Miguel pasaba buena parte de su tiempo ensayando, aprendiendo canciones, preparándose para entrevistas, viajando, adaptándose al mundo de los adultos. Su infancia comenzó a parecerse muy poco a la de cualquier otro niño, y ese detalle tendría consecuencias mucho más adelante, porque cuando una persona crece, creyendo que su valor depende de lo que produce, es fácil que termine confundiendo el cariño con el rendimiento. No podemos afirmar que eso ocurriera exactamente en el caso de Luis Miguel. Nadie puede demostrar científicamente una relación tan directa,
pero numerosos especialistas en desarrollo infantil han descrito ese tipo de dinámicas en contextos donde los menores asumen responsabilidades profesionales desde edades muy tempranas. Por eso resulta tan importante entender cómo funcionaba aquella relación. Louis Rey no solo era su padre, también era su representante, quien negociaba contratos, quien administraba gran parte de las decisiones profesionales, quien hablaba con empresarios, quien decidía las estrategias y, en la práctica, quien controlaba el acceso al niño. Eso significaba que la figura paterna y la figura laboral empezaban a mezclarse. Cuando esas dos funciones recaen sobre la misma persona, la línea entre obedecer como hijo y obedecer como artista puede volverse casi invisible. A finales de los años 70 comenzaron las primeras presentaciones importantes. El talento era evidente, la voz llamaba la atención, las compañías discográficas empezaban a interesarse, y Louis Rey comprendió que la oportunidad que había esperado durante toda su vida finalmente estaba frente a él. Solo que el protagonista ya no era él, era su hijo. Lo que ocurrió después fue extraordinario, pero también marcó el momento en que el control dejó de ser únicamente familiar y comenzó a convertirse en un negocio multimillonario del que dependían demasiadas personas. Y, cuando eso sucede, recuperar la libertad suele ser mucho más difícil de lo que parece. El éxito llegó demasiado rápido. En 1981, cuando apenas tenía 11 años, Luis Miguel firmó con EMI y lanzó Un Sol, su primer álbum de estudio. Las ventas fueron extraordinarias para un artista de esa edad. Comenzaron las giras, las entrevistas, los programas de televisión, los viajes constantes. Y casi de un día para otro, el niño pasó a sostener una industria que crecía alrededor de él. No solo era una carrera artística, era una empresa. Cada disco generaba ingresos. Cada presentación movilizaba productores, músicos, promotores, representantes y compañías discográficas. Había demasiados intereses en juego, y en el centro de todo, seguía estando un menor de edad. Como era lógico, Louis Rey continuaba administrando prácticamente todos los aspectos de esa carrera. Era quien negociaba contratos, quien fijaba horarios, quien decidía compromisos, quien hablaba con ejecutivos y quien, según múltiples testimonios recogidos en biografías y entrevistas, controlaba con enorme rigidez el entorno de su hijo. Con el tiempo, comenzaron a aparecer relatos de personas que trabajaron cerca de ellos. Algunos músicos, integrantes del equipo, periodistas. No todos cuentan exactamente las mismas historias, pero muchos coinciden en describir a Louis Rey como una figura extremadamente dominante y protectora del acceso a Luis Miguel. Era difícil hablar con el cantante sin pasar antes por él. Eso tenía una consecuencia muy importante. Para el público, Luis Miguel era la estrella, pero detrás de las cámaras, quien ejercía el poder seguía siendo otra persona, y cuanto mayor era el éxito, mayor parecía ser ese control. Durante aquellos años también empezó a hacerse evidente otra diferencia. Mientras la carrera del cantante crecía de forma espectacular, la figura pública de Louis Rey permanecía completamente ligada a la de su hijo. Ya no era conocido por su propia trayectoria artística. Era el padre de Luis Miguel, su representante, el hombre detrás del fenómeno. Eso hacía que el éxito del niño y la posición del padre quedaran estrechamente unidos. No significa necesariamente que todas sus decisiones respondieran únicamente a intereses económicos. Sería una simplificación imposible de demostrar, pero sí ayuda a entender por qué distintos biógrafos consideran que la carrera de Luis Miguel terminó convirtiéndose en el proyecto central de la vida de Luis Rey. Mientras tanto, había otra persona
cuya presencia parecía disminuir poco a poco. Marcela Basteri. En las primeras etapas de la carrera de Luis Miguel todavía aparecía en fotografías y algunos eventos públicos. Sin embargo, conforme avanzaban los años, empezó a ocupar un lugar mucho menos visible. Las razones exactas siguen siendo motivo de distintas interpretaciones. Algunos testimonios hablan de conflictos familiares, otros describen tensiones constantes dentro del matrimonio. También existen declaraciones de personas cercanas que afirman que Marcela intentaba proteger más a sus hijos frente al ritmo de trabajo. No todas esas versiones pueden verificarse de manera independiente, pero sí existe un hecho documentado. Su presencia pública comenzó a reducirse de forma evidente, y eso cambiaría completamente el rumbo de esta historia. Hay otro detalle que suele pasar desapercibido. Cuando Luis Miguel alcanzó la adolescencia, empezó a desarrollar una personalidad propia. Ya no era el niño que simplemente seguía instrucciones. Su talento era evidente, su popularidad crecía y cada vez tenía mayor contacto con empresarios, productores y personas ajenas al círculo familiar. Eso modificaba el equilibrio de poder, porque cuanto más famoso se volvía, más difícil resultaba controlar absolutamente cada aspecto de su vida. Las primeras diferencias entre padre e hijo comenzaron a hacerse visibles, aunque todavía lejos del ojo público. No existen registros completos de esas conversaciones privadas, pero distintas personas cercanas han relatado que la relación empezó a tensarse conforme Luis Miguel fue ganando edad y autonomía. Era un cambio casi inevitable. Un adolescente comenzaba a intentar tomar decisiones, mientras un padre acostumbrado a decidirlo todo no parecía dispuesto a soltar el control. Y en medio de esa tensión creciente ocurrió un acontecimiento que transformaría para siempre la historia de la familia. Porque hubo un día en que Marcela Basteri salió de la vida de sus hijos y nunca volvió a aparecer públicamente. Ese momento no solo marcó un antes y un después para Luis Miguel, también dio origen a uno de los mayores misterios de la historia del espectáculo latinoamericano. La última vez que Marcela Basteri fue vista públicamente con certeza documentada fue durante la década de los 80. A partir de ese momento, su rastro comenzó a desvanecerse. Con el paso de los años surgieron innumerables versiones: que había regresado a Italia, que vivía escondida, que padecía problemas de salud, que había cambiado de identidad. Incluso aparecieron personas que aseguraban ser ella. La mayoría de esas historias nunca pudo demostrarse, y precisamente por eso es necesario separar el misterio de los hechos. Lo que sí está documentado es que Marcela dejó de aparecer junto a su familia y que desde entonces no volvió a tener una presencia pública verificable. También está documentado que Luis Miguel, ya siendo adulto, realizó diversas gestiones privadas para intentar conocer qué había ocurrido con su madre. Sobre el resto, existen hipótesis, no certezas. A lo largo de los años, periodistas, biógrafos e investigadores han propuesto diferentes reconstrucciones sobre los últimos movimientos de Marcela Basteri. Algunas señalan conflictos familiares muy graves. Otras sostienen que decidió alejarse voluntariamente. También existen teorías mucho más extremas que han recibido enorme atención mediática, pero que no cuentan con pruebas concluyentes. Ninguna autoridad ha establecido oficialmente qué ocurrió, y esa ausencia de respuestas terminaría teniendo un enorme peso en la vida de Luis Miguel, porque perder a una madre ya es una experiencia profundamente difícil. No saber nunca qué ocurrió con ella es algo completamente distinto. Hay un aspecto que suele olvidarse cuando se habla de este episodio. En aquellos años, Luis Miguel seguía siendo muy joven. Su carrera atravesaba uno de los momentos de mayor crecimiento. Los conciertos continuaban, los discos seguían vendiendo millones de copias, las entrevistas no se detenían,
El espectáculo continuaba. Mientras tanto, la incertidumbre dentro del ámbito familiar seguía aumentando. No existen registros públicos completos sobre todas las conversaciones que mantuvieron padre e hijo respecto a Marcela, pero sí hay un hecho ampliamente documentado por distintas fuentes. La relación entre Luis Miguel y Luis Rey comenzó a deteriorarse de manera acelerada durante esos años. Distintos biógrafos sostienen que el cantante empezó a formular preguntas cada vez más insistentes sobre el paradero de su madre. Las respuestas, según esos relatos, resultaban insuficientes o contradictorias. No todos describen exactamente las mismas conversaciones, pero el patrón general vuelve a repetirse. La confianza comenzaba a romperse, y cuando la confianza desaparece, el control empieza a debilitarse. Ese proceso no ocurrió de un día para otro. Durante mucho tiempo, Luis Rey siguió administrando aspectos importantes de la carrera de su hijo, pero algo había cambiado. Por primera vez, Luis Miguel empezaba a desconfiar de la persona que había dirigido prácticamente toda su vida, y esa desconfianza tendría consecuencias enormes, porque el vínculo entre ambos no era únicamente afectivo, también era profesional y económico. Luis Rey no solo era el padre, era el representante, quien manejaba contratos, quien negociaba con empresarios, quien controlaba buena parte del entorno financiero y laboral construido alrededor del cantante. Romper esa relación significaba mucho más que discutir con un familiar. Significaba desmantelar la estructura sobre la que se había construido toda su carrera. Eso explica por qué la separación fue tan compleja, y también por qué no puede entenderse como un único acontecimiento. Fue un proceso lento, lleno de tensiones, de versiones enfrentadas y de decisiones que modificarían para siempre la vida de ambos. Finalmente, hacia finales de los años 80, Luis Miguel comenzó a apartar progresivamente a Luis Rey de las decisiones profesionales más importantes. Diversas fuentes sitúan la ruptura definitiva alrededor de ese periodo, aunque existen pequeñas diferencias sobre las fechas exactas y la forma en que ocurrió. Desde fuera, parecía una victoria. El hijo finalmente se había liberado del padre. Eso fue lo que muchas personas creyeron. Pero esa conclusión plantea una pregunta mucho más difícil. ¿Qué ocurre cuando alguien consigue escapar de la persona que controlaba su vida, después de haber pasado prácticamente toda su infancia aprendiendo a vivir bajo ese control? Porque alejarse físicamente de alguien no siempre significa dejar atrás todo lo que esa persona construyó dentro de uno. Y es precisamente ahí donde comienza la parte más compleja de esta historia. Desde fuera, la historia parecía haber terminado. Luis Miguel se había separado de Luis Rey, había recuperado el control de su carrera, tomaba sus propias decisiones, elegía a su equipo, negociaba directamente con empresarios y continuaba acumulando éxitos. Si alguien hubiera observado únicamente su trayectoria profesional, habría concluido que finalmente había conseguido liberarse. Pero esa es precisamente la idea que este documental intenta poner a prueba, porque existe una diferencia enorme entre recuperar el control de una carrera y liberarse de las consecuencias de una infancia. No hay forma de medir científicamente cuánto influye una experiencia temprana en todas las decisiones futuras de una persona, mucho menos en alguien cuya vida transcurrió casi siempre frente a millones de espectadores. Por eso debemos ser extremadamente cuidadosos. No podemos afirmar que cada decisión de Luis Miguel fuera consecuencia directa de Luis Rey. No existe evidencia para sostener algo así. Sin embargo, sí es posible observar ciertos patrones documentados que distintos periodistas, biógrafos y personas cercanas han señalado durante décadas. El primero es la confianza, o, mejor dicho, la dificultad para confiar.
Conforme avanzaba la década de los 90, comenzaron a hacerse públicos diversos cambios constantes dentro de su círculo más cercano. Representantes, asistentes, colaboradores, personas que parecían formar parte de su vida durante años y que, de un momento a otro, desaparecían completamente de su entorno. Cada caso tenía circunstancias distintas. No sería correcto agruparlos como si respondieran a una sola causa, pero el fenómeno llamó la atención de quienes seguían su carrera. Era muy difícil permanecer mucho tiempo cerca de Luis Miguel. Algunos ex colaboradores han descrito a un hombre extremadamente reservado, otros hablan de una personalidad muy exigente. También existen testimonios de personas que lo definieron como profundamente desconfiado. Es importante recordar que esos testimonios representan experiencias individuales, no constituyen un diagnóstico ni una verdad absoluta, pero cuando aparecen repetidamente en fuentes independientes, ayudan a identificar tendencias que merecen ser analizadas. Hay otro aspecto que resulta especialmente llamativo. Luis Miguel siempre protegió con enorme intensidad su vida privada. A diferencia de muchas otras celebridades, rara vez concedía entrevistas personales extensas. Evitaba hablar de conflictos familiares. Respondía muy poco sobre su madre y prácticamente nunca profundizaba públicamente en la relación que había tenido con Luis Rey. Ese silencio alimentó innumerables especulaciones, pero también revela otro hecho. Luis Miguel parecía decidido a controlar cuidadosamente la información que el público conocía sobre él. Curiosamente, el control volvía a aparecer, solo que ahora ya no era ejercido por su padre, era ejercido por él mismo. ¿Significa eso que estaba repitiendo exactamente el mismo comportamiento? No necesariamente. Controlar la privacidad puede responder a muchas razones completamente distintas: protección, seguridad, experiencias traumáticas, estrategia mediática o simplemente personalidad. Sería irresponsable reducirlo todo a una única explicación. Sin embargo, algunos especialistas en trauma infantil han descrito un fenómeno que resulta interesante mencionar de manera general. Personas que crecieron sintiendo que nunca podían decidir sobre su propia vida, en ocasiones desarrollan una fuerte necesidad de controlar aquello que sí depende de ellas cuando alcanzan la adultez. No estamos afirmando que eso describa exactamente el caso de Luis Miguel. Solo señalamos que distintos autores han considerado esa posibilidad al analizar su historia. Y cuanto más se observan ciertos episodios de su vida adulta, más difícil resulta ignorar otra constante: las relaciones personales. Porque si hubo un terreno donde Luis Miguel pareció buscar estabilidad una y otra vez, fue precisamente ahí. Y, sin embargo, muy pocas de esas relaciones consiguieron permanecer en el tiempo. La siguiente etapa de esta historia ya no gira alrededor de los escenarios, ni de los discos, ni de los contratos. Gira alrededor de una pregunta mucho más íntima. ¿Puede alguien construir vínculos completamente sanos cuando las primeras relaciones más importantes de su vida estuvieron marcadas por el miedo, la pérdida y la desconfianza? Responder esa pregunta no es sencillo, pero los siguientes acontecimientos documentados permiten observar el problema desde una perspectiva completamente distinta. A lo largo de los años, la prensa dedicó cientos de titulares a la vida sentimental de Luis Miguel. Cada nueva relación se convertía en noticia. Cada ruptura ocupaba portadas. Pero, detrás del interés mediático, existe una pregunta mucho más relevante para esta investigación. ¿Había algún patrón? La respuesta exige prudencia, porque una persona puede tener varias relaciones sentimentales por innumerables motivos. No existe una regla universal. Y sería completamente irresponsable explicar una vida privada
tan compleja mediante una sola causa. Sin embargo, cuando distintos episodios empiezan a mostrar características similares, resulta válido preguntarse si existe algún hilo conductor. En el caso de Luis Miguel, varias de sus relaciones compartieron un rasgo evidente: la enorme dificultad para mantenerse alejadas del interés público. Con el paso del tiempo, fueron ampliamente conocidas sus relaciones con figuras como Mariana Yazbek, Stephanie Salas, Daisy Fuentes, Mariah Carey, Araceli Arámbula y otras mujeres vinculadas al mundo del espectáculo. Cada historia fue distinta. Cada ruptura tuvo circunstancias particulares, y ninguna puede analizarse exactamente igual que otra. Pero distintos periodistas especializados han señalado una constante: Luis Miguel tendía a proteger de manera extrema los espacios más íntimos de su vida. En numerosas ocasiones evitaba hablar públicamente de sus parejas. También rechazaba responder preguntas relacionadas con conflictos familiares. Y cuando una relación terminaba, rara vez ofrecía explicaciones. Ese silencio permitió que crecieran rumores de todo tipo, pero también reflejaba una forma muy específica de relacionarse con el mundo exterior. Había otra característica que llamó la atención de personas cercanas. Diversos testimonios publicados a lo largo de los años describen a un hombre que podía mostrarse profundamente cercano con quienes lograban entrar en su círculo de confianza, pero que, al mismo tiempo, levantaba barreras muy difíciles de atravesar. Una vez más, estos testimonios no representan verdades absolutas. Cada persona vivió experiencias distintas. Sin embargo, el contraste aparece repetidamente: gran cercanía, seguida, en ocasiones, de un alejamiento casi total. Eso no demuestra una causa, pero sí describe un comportamiento observado por diferentes personas en momentos distintos. Mientras todo esto ocurría en el ámbito personal, la carrera artística seguía alcanzando niveles extraordinarios. Discos como Busca una mujer, 20 años, Aries, Segundo romance y Nada es igual consolidaron una trayectoria prácticamente única dentro de la música en español. Los reconocimientos internacionales continuaban acumulándose. Las giras rompían récords. La fortuna aumentaba y la imagen pública seguía siendo la de un artista que parecía tener el control absoluto de su destino. Pero esa imagen también ocultaba otra realidad. Conforme aumentaba su éxito, Luis Miguel comenzó a reducir cada vez más sus apariciones en medios. Las entrevistas largas se hicieron poco frecuentes. Las conferencias de prensa disminuyeron. Las declaraciones personales prácticamente desaparecieron. Era como si, después de haber pasado toda una infancia bajo la mirada constante del público, hubiera decidido cerrar la puerta. No existe una explicación oficial única para esa decisión. Algunos periodistas la atribuyen a una estrategia de privacidad. Otros consideran que respondía al desgaste provocado por décadas de exposición mediática. También hay quienes creen que la desaparición de Marcela Basteri influyó profundamente en esa forma de proteger su vida personal. No hay evidencia suficiente para convertir ninguna de esas hipótesis en una certeza, pero todas muestran que el interés por comprender a Luis Miguel iba mucho más allá de su música. Y sin embargo, hay un aspecto que suele recibir mucha menos atención. Mientras el público analizaba sus relaciones sentimentales y su vida privada, había otro problema que empezaba a crecer silenciosamente. Uno que estaba relacionado con el dinero, con las personas encargadas de administrarlo, y con la posibilidad de que, incluso después de alejarse de Luis Rey, Luis Miguel continuara enfrentando dificultades para identificar en quién podía confiar realmente, porque algunas de las decisiones financieras que tomaría durante las siguientes décadas volverían a despertar una pregunta incómoda:
¿Había escapado del hombre que controló su infancia? ¿O simplemente había cambiado el rostro de las personas en quienes terminaba depositando su confianza? En la industria musical existe una frase que suele repetirse: no es difícil ganar millones, lo difícil es conservarlos. Luis Miguel llevaba décadas llenando estadios. Había vendido decenas de millones de discos, firmado contratos millonarios, realizado giras internacionales prácticamente ininterrumpidas. Desde cualquier perspectiva razonable, parecía imposible imaginar que pudiera enfrentar problemas financieros. Sin embargo, a partir de los años 2000, comenzaron a aparecer señales de que algo no estaba funcionando como muchos suponían. No ocurrió de golpe. Fue una acumulación de episodios, demandas, cancelaciones de conciertos, conflictos contractuales, reclamaciones económicas y cambios constantes dentro de los equipos encargados de administrar sus negocios. Cada caso tuvo circunstancias distintas. No sería correcto mezclarlos todos bajo una misma explicación, pero, observados en conjunto, plantean una pregunta inevitable. ¿Cómo podía un artista con semejante trayectoria enfrentarse repetidamente a problemas relacionados con la administración de su patrimonio? Las respuestas tampoco son simples. El negocio de la música mueve cantidades enormes de dinero. Empresas promotoras, disqueras, representantes, abogados, asesores fiscales, administradores, inversiones, derechos de autor, sociedades. Cada decisión implica decenas de personas, y cuanto mayor es la fortuna, más complejo se vuelve administrarla. Eso explica parte del problema, pero no todo. A lo largo de los años, trascendieron conflictos con algunos representantes y personas encargadas de distintos aspectos financieros de su carrera. En varios casos hubo procedimientos judiciales. En otros simplemente terminaron las relaciones profesionales. Las circunstancias fueron diferentes en cada episodio. No existe evidencia que permita afirmar la existencia de un único patrón fraudulento. Sin embargo, sí puede observarse una constante. Las personas alrededor de Luis Miguel cambiaban con frecuencia, y eso hacía que muchos periodistas volvieran a formular la misma pregunta. ¿Confiaba demasiado? ¿O, por el contrario, dejaba de confiar demasiado rápido? Probablemente nadie fuera de su círculo íntimo pueda responder con certeza, pero esa incertidumbre resulta especialmente interesante cuando se observa desde la perspectiva de su infancia. Durante los primeros años de su carrera, prácticamente todas las decisiones importantes pasaban por una sola persona: Luis Rey. Él elegía, él negociaba, él autorizaba, él controlaba. Cuando esa estructura desapareció, Luis Miguel tuvo que aprender algo que nunca había necesitado antes: decidir por sí mismo en quién confiar. Y eso no era únicamente un problema empresarial, era un desafío profundamente humano, porque confiar implica aceptar un riesgo. Significa permitir que otra persona tenga acceso a aspectos importantes de tu vida, y eso puede resultar especialmente difícil para alguien que sintió que la persona más cercana utilizó esa posición de poder para controlar prácticamente todos sus movimientos. No estamos afirmando que esa fuera la razón de sus decisiones financieras posteriores. No existe evidencia suficiente para establecer esa relación directa, pero varios autores que han estudiado su biografía consideran que esa posibilidad merece, al menos, ser tomada en cuenta. Hay otro episodio que reforzó todavía más esa percepción pública. En distintos momentos de su carrera, Luis Miguel enfrentó demandas por incumplimientos contractuales relacionados con conciertos cancelados o acuerdos comerciales.
Cada procedimiento tuvo particularidades propias y no todos terminaron del mismo modo, pero contribuyeron a construir la imagen de un artista cuya relación con la administración de su carrera atravesaba etapas de gran complejidad. Mientras todo eso ocurría, había un fenómeno que seguía llamando poderosamente la atención. Luis Miguel continuaba siendo una de las voces más importantes de la música en español. El público seguía llenando los recintos. Sus discos seguían vendiéndose. Su prestigio artístico permanecía prácticamente intacto. Era como si existieran dos historias ocurriendo al mismo tiempo: la del cantante extraordinario y la del hombre que seguía enfrentando dificultades para mantener relaciones estables con las personas encargadas de acompañarlo. Pero todavía faltaba un acontecimiento que cambiaría nuevamente la percepción pública sobre él. Durante años, Luis Miguel había hecho todo lo posible por mantener cerrada la puerta de su vida privada, hasta que, inesperadamente, fue él mismo quien decidió abrirla. Y esa decisión terminaría revelando mucho más de lo que cualquiera imaginaba. Durante décadas, Luis Miguel construyó una de las barreras de privacidad más sólidas del mundo del espectáculo. Era conocido por conceder pocas entrevistas, hablar muy poco de su familia y mantener su vida personal completamente separada de su carrera artística. Esa decisión alimentó el misterio alrededor de su figura. Mientras menos hablaba, más crecían las especulaciones. Por eso, cuando en 2018 se estrenó la serie Luis Miguel, ocurrió algo que muy pocos esperaban. Por primera vez, millones de personas tuvieron acceso a una versión dramatizada de episodios que el cantante había evitado comentar públicamente durante décadas. La serie fue producida con la autorización y participación de Luis Miguel, aunque, como toda obra audiovisual basada en hechos reales, combina acontecimientos documentados con recursos dramáticos propios de una producción de ficción. Por esa razón, no puede utilizarse como fuente histórica por sí sola, pero sí marcó un punto de inflexión en la manera en que el público percibió su historia. De pronto, las conversaciones dejaron de centrarse únicamente en los discos, en los conciertos, en las relaciones sentimentales. Ahora la atención estaba puesta en otra persona, Luis Rey. Millones de espectadores descubrieron una representación del padre como un hombre manipulador, controlador y obsesionado con el éxito de su hijo. Esa imagen coincidía parcialmente con numerosos testimonios publicados durante años por periodistas y biógrafos, pero también incorporaba escenas dramatizadas cuya finalidad principal era construir una narrativa televisiva. Por eso resulta importante distinguir ambas cosas. La serie ayudó a popularizar una historia que ya había sido investigada por distintos autores, pero no sustituyó la documentación existente. Lo verdaderamente interesante ocurrió después. Durante años, Luis Miguel prácticamente nunca había permitido que el público entrara en esa parte de su vida. Entonces, ¿por qué aceptar hacerlo precisamente ahora? El cantante nunca ha explicado en detalle todas las razones de esa decisión. Existen distintas interpretaciones. Algunos consideran que buscaba recuperar el control sobre una historia que otros habían contado durante décadas. Otros creen que pretendía responder indirectamente a viejos rumores sin conceder entrevistas. También hay quienes sostienen que simplemente era el momento adecuado para revisar públicamente su pasado. Ninguna de esas explicaciones ha sido confirmada de forma definitiva, pero todas comparten una idea: la narrativa cambiaba de manos. Durante años fueron periodistas, escritores y personas cercanas quienes construyeron la imagen pública de Luis Miguel. Con la serie, era el propio artista quien decidía qué episodios colocar nuevamente en el centro de la conversación. Y hay un detalle que merece atención.
Aunque la producción recorre buena parte de su carrera, el eje emocional no está construido alrededor de la fama, ni del dinero, ni de los premios. Está construido alrededor de la relación con Louis Rey. Eso resulta significativo porque, incluso décadas después de la ruptura, la figura del padre seguía ocupando el centro del relato. ¿Significa eso que Luis Miguel nunca logró escapar de su influencia? No necesariamente, pero sí demuestra que aquella relación continuaba siendo indispensable para comprender gran parte de su historia pública. Tras el estreno, muchas personas comenzaron a revisar entrevistas antiguas, reportajes y biografías con un interés completamente distinto. Lo que antes parecían anécdotas aisladas, ahora empezaba a interpretarse como parte de una misma historia. Sin embargo, existe un riesgo cuando se observa el pasado desde esa perspectiva, el de atribuir absolutamente todo a una sola causa, y eso sería un error. Ninguna vida humana puede explicarse únicamente por un acontecimiento, ni siquiera una infancia tan compleja como la de Luis Miguel. Entonces, si no todo puede atribuirse a Louis Rey, ¿hasta dónde llega realmente su influencia? Esa es la última pregunta que queda por responder. Y para hacerlo, será necesario separar, una vez más, las emociones de la evidencia, porque sólo así podremos saber si el hombre que llenó estadios en todo el mundo realmente consiguió romper las cadenas de su pasado, o si simplemente aprendió a vivir con ellas. A lo largo de este documental hemos seguido una pregunta muy específica, no si Luis Miguel tuvo una infancia difícil. Eso está ampliamente documentado. Tampoco si Louis Rey ejerció un enorme control sobre la carrera de su hijo. Existen numerosos testimonios, biografías e investigaciones que describen esa dinámica. La verdadera pregunta siempre fue otra: ¿qué ocurrió después? Porque una vez que Louis Rey desapareció de la vida de Luis Miguel, ya no existía alguien que decidiera por él. Las decisiones comenzaron a ser exclusivamente suyas, y ese punto resulta fundamental. Con frecuencia existe la tentación de dividir las historias en buenos y malos, víctimas y culpables, pero la realidad suele ser mucho más compleja. Louis Rey pudo ejercer un control extraordinario sobre la infancia de su hijo. Eso no significa que todas las decisiones posteriores de Luis Miguel dejaran de pertenecerle. Al mismo tiempo, reconocer la responsabilidad adulta de Luis Miguel tampoco implica ignorar el contexto en el que creció. Ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Y precisamente ahí radica la dificultad de entender esta historia. Diversos especialistas en desarrollo infantil y trauma han explicado durante años que las experiencias tempranas pueden influir en la forma en que una persona aprende a relacionarse con la confianza, el afecto, la autoridad o el control, pero también insisten en otro aspecto igual de importante. La influencia no equivale al destino. Dos personas que viven experiencias similares pueden desarrollar vidas completamente diferentes. Por eso sería incorrecto afirmar que la infancia de Luis Miguel determinó inevitablemente todo lo que ocurrió después. No existe evidencia para sostener semejante conclusión. Lo que sí podemos afirmar es algo mucho más modesto. Cuando se observan en conjunto los hechos documentados, la relación con Louis Rey aparece una y otra vez como un elemento imposible de ignorar. Aparece cuando distintos biógrafos reconstruyen sus primeros años. Aparece cuando se investiga la desaparición de Marcela Basteri. Aparece en la ruptura profesional entre padre e hijo. Aparece en los testimonios de personas cercanas. Y vuelve a aparecer incluso décadas después, cuando el propio Luis Miguel autoriza una serie cuya principal columna narrativa gira precisamente alrededor de esa relación.
Eso no demuestra que Luis Rey explique toda su vida, pero sí demuestra que su influencia continúa siendo parte esencial para comprenderla. Hay un detalle especialmente revelador. Luis Miguel nunca construyó su imagen pública alrededor del resentimiento. Nunca realizó largas campañas mediáticas contra su padre. Nunca escribió un libro de memorias acusándolo. Nunca convirtió ese conflicto en el eje permanente de su carrera. Por el contrario, durante años eligió el silencio. Ese silencio puede interpretarse de muchas maneras. Quizá como una forma de proteger su intimidad, quizá como una estrategia profesional, quizá como una decisión personal. No lo sabemos, y sería incorrecto atribuirle una motivación que él nunca ha confirmado. Pero sí sabemos que, incluso guardando silencio, el pasado nunca dejó de acompañarlo. Porque cada vez que aparecía una nueva entrevista, cada vez que resurgía el misterio de Marcela, cada vez que un periodista escribía una nueva biografía, cada vez que alguien preguntaba por Luis Rey, la historia volvía a empezar, y eso revela algo profundamente humano. Hay relaciones familiares que terminan con una conversación, otras terminan con una despedida, y algunas nunca terminan del todo, no porque la otra persona siga presente, sino porque las preguntas que dejó detrás continúan acompañándonos durante toda la vida. Eso nos lleva a la última parte de esta investigación, porque ya no queda analizar documentos, ni reconstruir cronologías, ni revisar testimonios. Solo queda responder la pregunta con la que comenzamos. ¿Escapó realmente Luis Miguel del control de su padre? ¿O el daño ya estaba hecho? Volvamos por un momento al principio. Un estadio lleno, miles de personas gritando el nombre de Luis Miguel, un artista que parecía haber conseguido absolutamente todo: éxito, reconocimiento, prestigio, una carrera que muy pocos cantantes latinoamericanos han logrado igualar. Durante décadas, esa fue la imagen que el mundo conoció. Pero detrás de esa imagen existía una pregunta mucho más silenciosa. ¿Es posible escapar por completo de una infancia marcada por el control? Después de recorrer esta historia, la respuesta más honesta probablemente sea la menos espectacular. No lo sabemos, y quizá nunca podremos saberlo con absoluta certeza, porque nadie, excepto el propio Luis Miguel, conoce por completo el impacto que aquellos primeros años tuvieron sobre su vida. Lo que sí sabemos es otra cosa. Los hechos documentados muestran que Luis Rey ejerció una influencia extraordinaria sobre la infancia y los primeros años de la carrera de su hijo. También sabemos que esa relación terminó rompiéndose, que Luis Miguel asumió el control de su trayectoria profesional, que construyó una carrera histórica, que tomó decisiones propias, que cometió aciertos y también errores. Todo eso forma parte de la misma historia. Reducirla únicamente a Luis Rey sería injusto, pero ignorar el peso de esa relación también sería una simplificación. Tal vez la pregunta correcta nunca fue si logró escapar. Tal vez la verdadera pregunta sea otra. ¿Qué significa realmente escapar? ¿Significa cortar toda comunicación? Eso ocurrió. ¿Significa administrar personalmente tu carrera? También ocurrió. ¿Significa alcanzar un éxito que supere todo aquello que alguien imaginó para ti? Sin duda, Luis Miguel lo consiguió, pero existe una cuarta posibilidad. Escapar podría significar dejar de vivir condicionado por aquello que ocurrió durante los primeros años de tu vida, y esa es una respuesta que ningún documento puede ofrecer, porque pertenece únicamente al mundo interior de una persona. Sin embargo, hay algo que este recorrido sí permite comprender. Durante mucho tiempo, millones de personas observaron únicamente al cantante. Muy pocos se detuvieron a mirar al niño que existió antes del artista.
Ese niño que pasó buena parte de su infancia trabajando, que creció rodeado de adultos, que vio desaparecer a su madre sin obtener nunca una respuesta definitiva, que aprendió muy pronto que la confianza podía romperse y que, antes de cumplir la mayoría de edad, ya cargaba con responsabilidades que casi ningún niño debería asumir. Nada de eso elimina su responsabilidad como adulto, pero sí proporciona un contexto que ayuda a entender por qué algunas decisiones de su vida resultan mucho más complejas de lo que parecen cuando se observan de forma aislada. Quizá por eso, el mayor legado de esta historia no tiene que ver con la fama, ni con los discos, ni con los récords. Tiene que ver con una idea mucho más universal. Muchas personas creen que las heridas familiares desaparecen en el momento en que uno se aleja de quien las provocó, pero la experiencia humana suele ser bastante más complicada. A veces abandonar un lugar es relativamente sencillo. Lo verdaderamente difícil es reconstruir todo aquello que ese lugar dejó dentro de nosotros, y esa diferencia cambia por completo la forma de entender esta historia. Luis Miguel logró hacer algo extraordinario. Construyó una carrera que sobrevivió a escándalos, cambios en la industria musical, crisis personales y décadas de exposición pública. Muy pocos artistas pueden decir lo mismo, pero quizá el mayor triunfo de su vida no haya sido llenar estadios, ni vender millones de discos, ni convertirse en el Sol de México. Quizá el verdadero triunfo haya sido seguir adelante, seguir cantando, seguir construyendo, seguir viviendo. A pesar de una historia personal que, según la evidencia disponible, estuvo marcada desde muy temprano por circunstancias extraordinariamente difíciles, al final, este documental no demuestra que Luis Rey explique toda la vida de Luis Miguel. Tampoco demuestra que no haya dejado ninguna huella. Lo que demuestra es algo mucho más importante, que las historias humanas rara vez tienen una sola causa, y que comprenderlas exige resistir la tentación de buscar respuestas simples para vidas profundamente complejas. Quizá esa sea la mayor lección que deja Luis Miguel, no que el éxito cure todas las heridas, sino que, en ocasiones, una persona puede conquistar el mundo entero y seguir intentando responder preguntas que comenzaron mucho antes de que el mundo aprendiera su nombre. Porque, al final, el hombre que parecía haber escapado del control de su padre, tal vez nunca dejó de convivir con las consecuencias de aquella historia. Y esa diferencia lo cambia absolutamente todo.